¿Alguna vez has visto la película de Una mente brillante, o en inglés A Beautiful Mind? Pues déjame decirte que es una película biográfica que está basada en uno de los matemáticos más influyentes de todos los tiempos. En este video te voy a hablar de lo que es la historia, la increíble, la magnífica leyenda de John Forbes Nash. En este cautivador viaje vamos a explorar la vida y obra de un hombre cuyo genio matemático se entrelazó con los desafíos de la mente humana, desde sus prodigiosos logros en la teoría de juegos hasta su valiente lucha contra la esquizofrenia. Vamos a descubrir cómo Nash cambió para siempre nuestra comprensión de las matemáticas y la naturaleza de la realidad. Acompáñame mientras desentrañamos la historia de un genio perturbado y la intrincada belleza de su mente en este relato que nos lleva desde las profundidades de la enfermedad mental hasta las alturas de la creatividad y el conocimiento. Y por qué no, de paso, cómo Nash se ganó el premio Nobel en economía. Abróchate los teoremas. Si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte. Si están tus posibilidades, únete a los miembros donde descubrirás 19 cursos de matemáticas universitarias. Bienvenido a la vida y obra de John Forbes Nash. Yo soy el profe John y esto es Math Fucking Rocks. Quiero invitarte al evento de divulgación científica más esperado del año. El 30 de septiembre en la Ciudad de México, en el Centro de Convenciones Tlatelolco, se presentan Javier Santaolalla de Date un Blog, Aldo Bartra del Robot de Platón, Rafa Carvajal, Jesús Grajeda, Oscar Sanders, el Físico Gamer, José Andalón de Math2Me, por primera vez Miguel Camaraza de Math-Smite, Daniel Carrión, Pasos por Ingeniería, Pregúntale al Biólogo y Fernando Toksky. Disfruta de las conferencias en una pantalla de 8 metros y esto es el Math Rocks Fest. Puedes comprar tu boleto completamente en línea y toda la información la tienes en las redes de este canal. Gracias. La biografía de John Forbes Nash. En su nacimiento en primeros años de 1928 a 1945, John Forbes Nash Jr., porque su papá se llamaba igual que él, nació el 13 de junio de 1928 en Bluefield, Virginia Occidental, Estados Unidos. Y como todo gran genio, desde una temprana edad demostró un agudo interés en las matemáticas y desarrolló una habilidad extraordinaria para resolver problemas complejos. Nash asistió a la Bluefield High School, donde se destacó en matemáticas y ciencias. En 1945 obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Carnegie Mellon, entonces conocida como el Instituto de Tecnología de Carnegie. Mostró su genio al desarrollar teorías originales en geometría diferencial y topología. Posteriormente hizo su doctorado en Princeton, especialmente en la teoría de juegos, en 1948 a 1950. Después de graduarse en el Carnegie Mellon, Nash ingresó a la Universidad de Princeton en 1948 para cursar su doctorado en matemáticas. Fue en Princeton donde realizó sus contribuciones más notables a la teoría de juegos. Y en 1950 escribió su tesis doctoral titulada Los juegos no cooperativos, donde presentó su concepto de equilibrio en estrategias, que es conocido como el equilibrio de Nash. Y esa tesis doctoral fue única y es la cúspide de la teoría de juegos. Posteriormente, tuvo esas contribuciones revolucionarias en teoría de juegos entre 1950 y 1951. La publicación de Nash sobre teoría de juegos no cooperativos en 1950 transformó la teoría de juegos y tuvo ese impacto profundo en la economía y otras disciplinas. Su concepto de equilibrio de estrategias, donde ningún jugador puede mejorar su situación unilateralmente, revolucionó la forma en que se comprendían y analizaban los juegos de decisión.
Tristemente, tuvo esa parte de la esquizofrenia y lucha personal entre los 1950 y los 1970. En la película de Una mente brillante retratan muy claramente cómo Nash sufría de esas alucinaciones donde sentía que lo perseguían y tenía todo bajo su mente, al grado de recluirse en sanatorios mentales. A pesar de sus éxitos, Nash comenzó a mostrar signos de esquizofrenia en la década de 1950. Su enfermedad mental afectó profundamente su vida personal y profesional. Experimentó episodios de paranoia y alucinaciones, lo que le llevó a perder empleos y conexiones profesionales. Imagínate, pobre Nash, tenía la cúspide de la teoría de juegos en 1950 y empieza con esta enfermedad mental. Posteriormente tuvo una recuperación y un reconocimiento tardío, ya en la década de 1980 a 1990. A medida que pasaron los años, Nash experimentó una recuperación gradual de esa esquizofrenia. En la década de 1980 retomó su trabajo en matemáticas y comenzó a recibir el reconocimiento que se le merecía y que se le tenía que haber dado con anterioridad. Como siempre, los genios no son tratados como tal hasta muchos años después. En 1994 es cuando recibe el Premio Nobel de Economía. Sí, un matemático recibiendo un Premio Nobel en Economía por su trabajo en la teoría de juegos. John Nash continuó trabajando en matemáticas y ciencias durante sus últimos años. Trabajó en áreas como la geometría diferencial y la teoría de ecuaciones diferenciales parciales. Trágicamente, él y su esposa Alicia Nash murieron en un accidente de tránsito en el 2015. El legado de John Forbes Nash perdura a través de sus contribuciones a la teoría de juegos y las matemáticas. Su vida personal y su lucha contra la esquizofrenia también han inspirado la comprensión y la discusión sobre la salud mental en la comunidad científica y en la sociedad en general. A pesar de los desafíos que enfrentó, Nash dejó una marca imborrable en el mundo de las matemáticas y más allá. Y antes de continuar con esta maravillosa historia de Nash, quiero invitarte a formar parte de los miembros del canal, donde encontrarás 19 cursos de matemáticas universitarias. Si estás en lo básico, puedes tomar el curso de precálculo, que son las matemáticas que necesitas para la universidad. Posteriormente, puedes tomar mis cursos de álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo universitario nivel Harvard, métodos matemáticos para la física, geometría diferencial, topología, matemáticas discretas y, por qué no, si los miembros lo piden, hacer un curso de teoría de juegos que es hermoso. Hoy en día, más de 2000 personas pagan la membresía de este canal y disfrutan de cada uno de los videos donde explico con pizarrón, plumones y tú sentado en primera fila tomando clases conmigo. Si están tus posibilidades, únete a los miembros que no te vas a arrepentir. Y ahora continuamos con esta maravillosa historia. Nash y la teoría de juegos. John Forbes Nash realizó contribuciones significativas a la teoría de juegos, una rama de las matemáticas que se ocupa de las estrategias y decisiones en situaciones interactivas. Por eso también es utilizada en la guerra. Aquí te voy a mostrar las principales aportaciones explicadas de una manera sencilla. El equilibrio de Nash. Nash propuso esa idea del equilibrio, que es un punto en un juego en el que ningún jugador tiene motivos para cambiar su estrategia, dado lo que hacen los otros jugadores. Es como cuando dos personas se ponen de acuerdo sin necesidad de cambiar su decisión, porque ambas están satisfechas con lo que han elegido. Este concepto es fundamental para comprender cómo se comportan las personas en juegos. Obviamente, la parte teórica va mucho más allá de este video divulgativo. Para ello, se necesitaría un curso como los 19 que ya tengo aquí en el canal. Esperemos que en las votaciones alguien lo mencione y, por qué no, ensuciarme las manos y empezar con esta gran
Teoría. Los juegos no cooperativos, Nash se enfocó en juegos donde los jugadores toman decisiones sin trabajar juntos ni negociar. Imagina un juego donde dos personas eligen algo sin hablar entre sí, como elegir entre ir al cine o al parque. Nash mostró cómo encontrar el equilibrio de estrategias en estos juegos, lo que ayuda a predecir cómo actuarían los jugadores. El teorema del punto fijo de Nash es una idea que se aplica en muchos campos de las matemáticas y en la teoría de juegos esto significa que siempre hay un equilibrio de Nash en un juego en el que los jugadores eligen sus estrategias de manera repetida. Nash no solo se centró en juegos entre dos personas, también contribuyó a los juegos de coalición, donde varios jugadores se agrupan para formar equipos y toman decisiones juntos. Esto es como un juego en el que diferentes grupos de amigos compiten por algún premio. Las aportaciones de Nash a la teoría de juegos nos ayudan a entender cómo las personas toman decisiones cuando interactúan, ya sea en situaciones competitivas o colaborativas. Sus ideas han influido en la economía, la psicología, la política y muchas áreas donde se toman decisiones en sociedad, es decir, que son aplicables a la vida real. La teoría de juegos, aunque suena a matemáticas complicadas, bueno, en el fondo sí lo son, pero tiene aplicaciones en situaciones cotidianas. Piensa en cómo tomas decisiones cuando interactúas con otras personas y te voy a dar algunos ejemplos de la teoría de juegos en la vida real. Imagina que estás comprando un carro usado. Tú y el vendedor están en una especie de juego donde cada uno quiere el mejor trato posible. Aquí la teoría de juegos puede ayudar a predecir cómo deberías negociar para obtener el precio más favorable para ti, para que la próxima vez que hagas una negociación utilices matemáticas y te lleves el premio gordo. Las empresas a menudo compiten entre sí, como en un juego, deciden sus precios, estrategias publicitarias y más. Usando la teoría de juegos, las empresas pueden planificar cómo actuar para ganar más clientes o vencer a la competencia. Imagina que estás en un grupo de amigos tratando de decidir a dónde ir de vacaciones. Cada amigo tiene sus propias preferencias, pero también quieren asegurarse de que todos estén contentos. La teoría de juegos puede ayudar a encontrar una solución donde todos queden satisfechos. En economía, los economistas usan la teoría de juegos para entender cómo las personas toman decisiones económicas. Por ejemplo, estudian cómo los compradores y vendedores establecen precios en un mercado. También en política, en las elecciones los candidatos a menudo ajustan sus estrategias para ganar votos. La teoría de juegos puede ayudar a analizar cómo los políticos eligen sus discursos y políticas para ganar apoyo. En biología, los animales a veces compiten por recursos como comida o territorio. La teoría de juegos puede ayudar a comprender cómo evolucionan las estrategias de comportamiento en la naturaleza. Y por supuesto, te puede ayudar a la toma de decisiones personales. Incluso en tus decisiones puedes usar la teoría de juegos cuando decides si estudiar para un examen o no. Estás jugando un juego contigo mismo, considerando cómo cada decisión afectará el resultado. Resumiendo, la teoría de juegos se aplica en situaciones donde las personas interactúan y toman decisiones, ya sea para ganar, colaborar o simplemente encontrar la mejor manera de actuar. Es una herramienta útil para entender y predecir cómo las personas y las empresas se comportan en diversas situaciones. Nash y el Premio Nobel de Economía. John Forbes Nash ganó el Premio Nobel de Economía en 1994 por sus contribuciones fundamentales a la teoría de juegos y su aplicación en la economía. Pero ¿por qué es que ganó Nash este galardonado premio que ni siquiera existe la categoría de matemáticas? Llegó como matemático, se ganó el premio en economía. Vamos por partes. En la teoría de juegos y el equilibrio de Nash, Nash revolucionó la teoría de juegos al introducir este concepto de equilibrio. En un juego, un equilibrio de Nash es una situación en la que ningún jugador tiene incentivos para cambiar su estrategia, dado lo que hacen los otros jugadores. Es una especie de punto donde todos se quedan quietos porque no hay razón para moverse. Esta idea cambió la forma en que se entendían las interacciones entre personas y aquí la palabra clave, empresas en situaciones estratégicas.
Las aportaciones de Nash a la teoría de juegos tuvieron ese impacto en la economía, ayudó a los economistas a comprender mejor cómo las decisiones de los actores económicos como empresas y consumidores están interconectadas y cómo estas decisiones pueden afectarse mutuamente. Esto resulta especialmente útil en áreas como la competencia empresarial, la formación de precios y la negociación. La teoría de juegos de Nash tiene muchas aplicaciones prácticas en la economía. Por ejemplo, en la competencia entre empresas, Nash ayudó a desarrollar estrategias para encontrar precios y productos óptimos. También se aplicó en la economía industrial para analizar cómo las empresas compiten y cómo se forman los mercados. El comité del Premio Nobel reconoció que las contribuciones de Nash habían transformado la forma en la que los economistas abordaban los problemas de tomas de decisiones estratégicas, y Nash abrió la puerta para un análisis más profundo en la interacción humana en situaciones competitivas y cooperativas. El premio también reconoció la superación personal de Nash. Aunque luchó con la esquizofrenia y pasó por momentos difíciles, pudo recuperarse y continuar con sus investigaciones matemáticas y económicas. Su historia de resiliencia y logros fue un factor adicional en la concesión del premio. Curiosidades de John Forbes Nash. Desde muy pequeño se inició en las matemáticas, mostró ese interés destacado desde joven y a los 16 años ya estaba realizando investigaciones originales en geometría diferencial. Tenía el apodo de loco. En sus años de estudiante en la Universidad de Carnegie Mellon, sus compañeros le dieron el apodo de loco, debido a su naturaleza excéntrica y su intensa concentración en las matemáticas. ¿Quién iba a decir que después sí tendría una enfermedad mental y ese apodo se convertiría en algo que cargaría por muchos años? Pero la fuerza de Nash fue superior y pudo salir adelante. Su tesis doctoral en Princeton de esos juegos no cooperativos presentó ese concepto de equilibrio de estrategias, pero no fue inicialmente muy reconocida hasta muchos años después. Durante sus años en Princeton, Nash publicó varios artículos matemáticos bajo un seudónimo, J.F. Nash Jr., sin revelar su identidad. Andaba publicando en el anonimato. Hay un evento curioso que se cuenta que Nash solucionó un problema matemático en la pizarra de un bar local, dejando atónitos a los matemáticos presentes. De nuevo, quiero aprovechar para hacerte la invitación a que veas esa película de Una mente brillante, y si ya la viste, hay que volverla a ver para recordar al gran Nash. La esquizofrenia y la lucha personal marcaron la vida de Nash. Cuando fue diagnosticado en la década de 1950, estaba en su prime, lo que afectó gravemente su carrera y vida personal durante muchos años. ¿Qué hubiera sido si no hubiera tenido esa enfermedad mental, lo que nos hubiera regalado esa mente maravillosa? Pasó tiempo en hospitales psiquiátricos y sufrió periodos de aislamiento, pero eventualmente experimentó una recuperación que le permitió retomar su trabajo en matemáticas. Fue en la década de 1980 cuando comenzaron a reconocer sus contribuciones a la teoría de juegos, y eventualmente fue galardonado con el Nobel de Economía en 1994. Un colega y amigo de Nash, Harold Kuhn, predijo en la década de 1950 que Nash ganaría el Premio Nobel de Economía debido a sus contribuciones a esa teoría de juegos, y su pronóstico resultó ser cierto. Pero fíjate cuántos años tuvieron que pasar desde 1950 hasta 1994 que le dieron ese galardón. Además de las matemáticas, Nash también tenía un interés profundo en la astronomía y llegó a proponer una teoría controvertida sobre la posibilidad de vida extraterrestre. Hoy en día, por las declaraciones del Pentágono, estamos cerca de esa predicción de Nash. Después de recuperarse, Nash cambió su enfoque de investigación hacia la geometría diferencial y las ecuaciones en derivadas parciales. Se dejó de juegos y se fue a la parte de geometría diferencial y derivadas parciales. Durante su periodo de recuperación, Nash visitaba frecuentemente la Universidad de California en Los Ángeles para discutir temas de matemáticas con otros académicos. Tiene el legado en cine. La película Una mente brillante de 2001 se basa en la vida de Nash, destacando tanto sus logros en matemáticas como sus desafíos con la esquizofrenia. Russell Crowe interpretó a Nash en la película y hasta ganó un Oscar.
Nash fue profesor invitado en varias universidades y se mostró interesado en la educación de jóvenes matemáticos, y como te dije, tuvo una muerte trágica en un accidente de tráfico en Nueva Jersey en 2015. Si has llegado hasta aquí, te mando un fuerte abrazo. Si te gustó el video, dale pulgar arriba. Si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, que créeme que no te vas a arrepentir de tomar estos 19 cursos de matemáticas universitarias desde cero. Yo soy el profe John y nos vemos en el Math Rocks Fest.